Moyano, que ya está en comunicación con nosotros. Pablo, buen día. Iván Jagroski te saluda. Gracias por el contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Tanto tiempo, exactamente. La factura te la iba a pasar, pero ya me desactivaste. Me desactivaste rápido. Pablo, ahí me meto rápido, digamos, en las discusiones. ¿Hablaste con tu viejo estas últimas 48, 72 horas? Todos los días hablo. Todos los días. Todos los días. No, porque lo vi para saber, esto es una cuestión de intimidad. ¿Qué le había parecido? Porque lo vi en el Alvear, en la charla que dio Felipe González, cuando estuvo acá en la Argentina, saber si habían conversado sobre eso. No, bueno, que fue muy interesante, con mucha experiencia, y donde explicó cómo fue el pacto de la Moncloa, ¿no? Que hoy sería muy importante llevarlo adelante en nuestro país. Bien, bien. O sea, tuvo una visión positiva de lo que fue la presentación. Sí. Por supuesto. Acá, como decía el general, o el país lo arreglamos entre todos, no lo arregla nadie, ¿no? Creo que el contexto mundial y en particular en nuestro país es necesario que de una vez por todas, desde el mismo gobierno, desde la oposición y de distintos sectores, dejar de lado las diferencias, los matices y empezar a trabajar en serio para empezar a darle soluciones a los problemas que hoy sufren los argentinos. ¿Y cómo encuadrás eso cuando, te digo, cuestiones que son de orden público, ¿no? Cuando se dan debates en el tono o discusiones en el tono en el que se dieron, por ejemplo, el cruce que tuviste vos con Patricia Bullrich? Es decir, cuando hay posiciones que son tan... Pero si los tipos te dicen, si ganamos te voy a meter preso. Te armaron una Gestapo sindical para hacer desaparecer a los sindicatos en la provincia de Buenos Aires. Cuando te hablan de una reforma laboral salvaje, que te van a privatizar las empresas del Estado, lo que va a producir miles de trabajadores en la calle. Yo como dirigente de EMAC, ¿qué dije? Bueno, si viene con esta política en contra de los laburantes, vamos a ser los primeros en salir a la calle. Pero hay una provocación permanente de Clarín, de La Nación, de la derecha, en contra, no de los dirigentes sindicales, somos una circunstancia, de los laburantes. Por supuesto que va a haber una reacción, y la ratificamos. Pero con ese sector de la oposición no se puede acordar nada, ¿no? ¿Y con quién crees que sí? No, pero eso es una facultad del gobierno nacional. Hay sectores que se puede charlar. El radicalismo, que creo que es un sector más centrado, bueno, con estos chantas llamados libertarios, ¿qué puede hablar con estos tipos? Creo que hay sectores de la sociedad o de la oposición que se puede ir acordando propuestas como la de ayer, que me pareció bárbaro, con el sector del empresariado que está dejando de lado ganar un poquito menos y congelar los precios para ir bajando la inflación. Hay sectores de la sociedad que razonan todavía en favor de los argentinos. Claro. No, te preguntaba justamente porque cuando hay planteos como los que vos enumerabas, que hizo la ex ministra de Seguridad, los que hace el ex presidente Macri, ahí es donde se ve, o por lo menos la sensación que da es que hay una lejanía muy grande como para hacer ese tipo de acuerdos que necesita la Argentina. Por eso te lo remarqué. Sí. Tipo que permanentemente a través de los medios de comunicación le pegan todos los días al gobierno para ir desgastándolo. Le pidieron 50.000 millones. Ahí recién estaba viendo en una noticia que Ucrania pidió 33.000 millones de dólares de préstamo para reconstruir lo que va a ser después de la guerra. Y este tipo pidió 45.000 millones de dólares y no hizo un 100 metros de vereda. Eso hay que investigar. Con esa gente no puede acordar nada. ¿Qué vas a acordar? Si destruyó, empobreció y endeudó el país, y encima este chanta de Macri va viajando por el mundo dando clases de cómo hay que acordar con el fondo, cómo hay que mejorar la economía. Yo creo que los argentinos, más allá de la situación, de la inflación, de los aumentos de los precios, que genera muchísima bronca, tenemos que tener memoria, ¿no? Para que estos tipos no tengan ni la mínima posibilidad de volver a gobernar a nuestro país. ¿Y vos crees que tienen posibilidad de volver a gobernar? Yo creo que se han aprovechado, ¿no?
esta crisis económica en nuestro país, de algunas diferencias dentro de nuestro espacio y bueno, toda la artillería de los medios de comunicación instalándolo. Por supuesto que ellos tienen un sector antiperonista, antiobrero, que es lo que sustenta a ese partido político. Pero bueno, ellos también tienen sus quilombos, que no sé cómo lo van a ir solucionando, pero si vos ves la Nación Más, con tus colegas brillantes que están ahí, ya la derecha ganó. Yo creo que nosotros, como militantes y aquellos que tenemos una cierta responsabilidad de conducir, tenemos que seguir laburando, militando, hablando con los trabajadores, que es lo que estamos haciendo, para no darle una mínima posibilidad que la derecha vuelva. ¿Y quién es para vos el mejor candidato del oficialismo para el año que viene, para evitar eso, digamos? Primero que el voto es secreto, ¿no? Pero las opiniones no. No. Yo creo que un año antes de hablar de candidato es faltarle respeto a millones de argentinos que hoy la están pasando mal. Bueno, yo voy a participar en el acto del 17, seguramente van a cantar Cristina presidenta, voy a participar en los actos de Massa, donde van a cantar Massa presidente, y de mismo Alberto presidente. Yo creo que la experiencia que tienen estos dirigentes, que son los que conducen los destinos del país, más el aporte que podamos hacer los dirigentes gremiales, intendentes, gobernadores, diputados y senadores, vamos a tratar de mantener la unidad de nuestro espacio y bueno, se definirá en las PASO, en una interna o en una lista de unidad. Yo creo que no se va a llegar a fragmentar el frente de todos, sino que como ocurrió en la elección anterior donde Cristina dice que tiene que ir Alberto presidente, bueno, creo que más adelante estos tres dirigentes van a hacer todo lo posible para mantener la unidad. ¿Y por qué crees que, uno cuando lo ve de afuera dice, cuando el frente de todos está más o menos unido, más o menos armónico, puede instalar agenda, toma la delantera e incluso desorganiza a veces el dispositivo opositor? ¿Por qué entonces, si eso puede ser un mal análisis, digamos, puedo estar equivocado, claramente, pero si eso te parece que es así, ¿por qué crees que es tan difícil que haya una mínima sintonía en el oficialismo? Y bueno, yo también me lo pregunto, ¿no? Nosotros mismos hicimos resurgir a personajes que estaban desterrados de la política. Y bueno... ¿Cómo quién? ¿Cómo? ¿Cómo quién? Estos personajes, los López Murphy, los Esper, la Patricia Burri, ¿cuántos personajes que estaban desterrados de la política? Bueno, estas diferencias que existen de frente a todo, bueno, ha posibilitado que estos personajes que tanto daño le han hecho a nuestro país tengan la mínima chance de volver a ser gobierno. Bueno, es un debate que también nosotros nos preguntamos. Dentro de la dirigente sindical también nos preguntamos, ¿cómo podemos ser tan tontos, por no decir otra cosa, de cuando más o menos se está encaminando la economía del país, con estas diferencias que se hacen públicas, bueno, surgen todos estos temas, ¿no? Nadie puede negar el crecimiento económico. Yo me canso de repetir de que las rutas y las autopistas están llenas de camiones, quiere decir que hay un crecimiento económico en todas las actividades. Pero si no se le pone un freno a la inflación, va a ser más complicado para que el laburante tenga un salario digno a fin de mes. Claro. Por eso creo que es importantísimo lo que se ha firmado ayer y ojalá que estos señores, yo lo he dicho muchas veces, el mismo le he dicho al presidente que pusiera lo que tengan que poner para sentar a estos señores que son los que generan los aumentos de forma permanente de los alimentos para hacer un acuerdo. Bueno, creo que el compromiso ayer fue importante, los tipos pusieron la caripela ante millones de argentinos que por 4 meses no van a aumentar fundamentalmente los alimentos y ojalá que cumplan, ¿no? Y eso, si se llega a cumplir, paulatinamente, si Dios quiere, va a ir bajando la inflación. Ese es el objetivo que veníamos pidiendo desde hace tiempo. Claro. Hay otro tema interesante, ¿no? Estamos hablando con Pablo Moyano, porque, Pablo, vos decís, la dirigencia tiene, cito mal lo que decías recién, corregime sin problema, pero la dirigencia tiene un problema que no muestra unidad, ¿no? La dirigencia política.
Ahora, cuando uno mira, tampoco la dirigencia sindical, ¿no? Digo, la CGT tiene 3 secretarios generales, por ejemplo, es decir, no se ha podido encuadrar detrás de uno. También te lo pregunto desde ahí, ¿por qué también da la sensación que es complicado que ocurra eso en el movimiento obrero? Primero porque venimos de 3 sectores diferentes. Cuando se estaba por firmar la reforma laboral con Macri y con Triaca, en la anterior conducción yo me fui. Y ahí armamos con distintos sectores del movimiento sindical, como la corriente sindical de Palazzo, la CTA, empezamos a hacer la resistencia a esa política económica. Bueno, otros compañeros creían que era bueno ese modelo, y bueno, hoy, ayer se cumplió 1 año de la unidad de la CGT. Seguimos con las diferencias, distintos matices, pero eso no quiere decir que se va a romper de la CGT, ni nos vamos a ir, sino, bueno, discutiremos en los lugares que tendremos que discutir. Hay compañeros que le dicen no a la suma fija, yo creo que es el momento para dar una suma fija. Bueno, son distintas visiones, pero eso no quiere decir que nos vamos a ir, o vamos a romper, o vamos a hacer otra CGT. Claro, o sea, tu posición es a favor de la suma fija. La suma fija, que se elimine el impuesto a la ganancia, que haya asignaciones familiares para todos. Por eso, un año antes, empezar a pedir un cargo o hablar de candidatura, una falta de respeto. Mi obsesión de acá a fin de año, se lo hemos dicho a Alberto, a Cristina, a Sergio y el otro día a la ministra de Trabajo. Suma fija, que el impuesto al trabajo desaparezca o que no tribute en el aguinaldo a fin de año, y las asignaciones familiares, que hoy la cobran 2 millones de trabajadores, sean universal para los 6 millones de trabajadores registrados. Yo creo que eso es lo que tiene que estar hoy pensando un dirigente sindical, y ojalá que tengamos de acá a fin de año alguna novedad con estos reclamos. Había una hipótesis, yo esto no lo sé, quiero reiterarlo, no lo sé, pero especulo que Massa debe pensar algo parecido, que era suma fija y suspensión de paritaria, no suma fija más paritaria. ¿Quién va a suspender las paritarias en este contexto? Yo, camionero, lo voy a suspender. Igual ya firmamos hace un ratito, ¿no? Sí, ustedes ya firmaron, claro. Hace unos días atrás. No, pero la suma fija, o el bono, como se está hablando, es para aquellas organizaciones sindicales que no llegan, o aquellos trabajadores que no llegan a completar o alcanzar la inflación. Por ejemplo, camioneros, o petroleros, o bancarios, muchos gremios tienen bonos fijos a fin de año. Sí. Sería para aquellas organizaciones sindicales más pequeñas o que no tienen ese bono de fin de año o suma fija. Claro. ¿Cómo ves la gestión Massa en estos meses? Y yo creo que no agarró un fierro caliente, una cerilla agarró, ¿no? Con el desastre que nos dejó el innombrable de Macri, y después, bueno, con el acuerdo que había hecho Guzmán. Creo que la está llevando. Agarró un contexto mundial muy jodido, con la pandemia, con la guerra, y bueno, creo que con los acuerdos que está llevando adelante, de ir bajando paulatinamente la inflación, va a ser muy importante. Yo lo veo bien, yo lo dije ayer. ¿Por qué se firmó ese acuerdo ayer? Bueno, porque el tipo es creíble, más es creíble. Sentó a todos los empresarios que nosotros le veníamos pegándole porque lo que remarcaban los precios, estaban todos. Y bueno, llegar a un acuerdo quiere decir que el tipo tiene mucha experiencia en acordar, y ojalá que se le cumpla, ¿no? Por el bien de todos los argentinos. La obsesión de él es, bueno, por supuesto, de todos, ir bajando la inflación. Sí, correcto. Pablo, respecto a suma fija, la última, si no llega a haber una suma fija por decreto, ¿piensa en alguna medida de fuerza o no? ¿O eso está descartado? No, yo creo que va a haber, yo creo que está esperando el ministro aprobar que se apruebe el presupuesto esta semana, y va a haber algún anuncio, si Dios quiere, por ese lado. Suma fija o bono, creo que va a ir por ahí. Pero por eso, digamos, para usted suma fija o bono, cualquier cosa te parece bien en ese sentido. Lo ideal en un contexto mundial y económico normal sería la suma fija, pero hoy está discutiendo la posibilidad
de un bono también importante, precisamente para aquellos trabajadores que hoy no pueden llegar a cubrir la inflación. Lo ideal es la suma fija, pero bueno, veremos el próximo día a ver que se aprueba el presupuesto, los anuncios que van a hacer del Ministerio de Economía. Pablo, gracias por el contacto, como siempre. No, a vos, chao, chao. Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros y uno de los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo, pasó por el fin de la metáfora. Trabajo pasó por el fin de la metáfora. Trabajo pasó por el fin de la metáfora. Trabajo pasó por el fin de la metáfora.